mi oración por esta enseñanza es que sea Dios hablándote a ti, personalmente, hablándote a ti, a tu corazón, a tu vida. Y eso es un poco lo que nos habla Jeremías capítulo 9, el verso 23 y 24. Vamos a leer juntos a este verso. Dice, así dice el Señor. Es decir, no lo dice cualquier persona, sino así dice Dios, o esto es lo que dice Dios. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. En otras palabras, dice, mira, si eres sabio, o si eres rico, o si eres poderoso, eso no es lo más importante. El verso 24 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Mira lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios, que no se alegre solo el que tiene mucho, el que sabe mucho, o el que es poderoso, o el que es fuerte. No, dice que alguien se tiene que alegrar es de poder decir, yo conozco a Dios. A veces la gloria más grande de alguien que puede decir en esta tierra no es el que tiene mucho dinero o el que tal vez tiene sabiduría o tiene mucho poder, sino Dios dice, si alguien, la mayor gloria de alguien o la mayor alegría de alguien para ti, tu mayor alegría ahora puede ser si puedes decir, yo conozco a Dios, en conocerme y en entenderme. Y vamos a hablar un poco de conocer a Dios. Y creo que una de las formas de cómo conocemos a Dios, cómo entendemos a Dios, cómo aprendemos de Él, es a través del servicio. Porque la Biblia entera habla que Jesús vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Jesús vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Jesús comenzó a enseñar y dijo, mira, en el mundo el que es más grande es aquel que es servido por todos. Pero con ustedes, Gerab, será diferente, porque entre ustedes el que quiera ser el más grande va a ser aquel que va a servir a los demás. El mundo a veces piensa diferente a cómo Dios piensa, pero Jesús comenzó a enseñar y vemos la historia donde Jesús está con sus discípulos y dice que lava los pies de sus discípulos. El Señor, el rabí, el maestro, lava los pies de sus discípulos. Porque lo que me encanta de Jesús es que Jesús no era puro floro. Es decir, Jesús no hablaba cosas bonitas y vivía otra cosa. No, Jesús vivía lo que le enseñaba. Él dice, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir y a dar mi vida por el mundo. Y Jesús no solo lo enseñó, sino Jesús lo vivió. Por eso, una de las formas de cómo vamos conociendo más a Dios es a través del servicio. Y de eso quiero hablar en el tiempo que me queda. Ese reloj me está mirando mal, este reloj que siempre está atrás ahí, diciéndome cuánto tiempo me queda. Pasa volando, ¿no? Aquí creo que va más rápido que en otro lado, porque con los 16 minutos que me quedan, espero que Dios hable a nuestro corazón. Entonces quiero hacer una oración. Señor, yo sé que tú amas a cada uno de los que estamos aquí. Yo sé que tienes una palabra para nuestro corazón. Te pido, Señor, que quites toda distracción, que podamos dejar de lado tal vez lo que nos distrae o lo que nos carga y que podamos estar atentos a ti, Dios. ¿Qué quieres hablar a nuestra vida? Cada chico, cada chica aquí, Señor, tú los amas y tienes algo para ellos en este día. Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si vamos con 2 de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer el verso 9 al verso 11. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 dice, el apóstol Pablo, ¿alguien sabe quién es Pablo? ¿El apóstol Pablo? Sí, por ahí te suena Pablo.
señor que escribió la Biblia, el apóstol, le decían apóstol, él es Pablo. Pablo está escribiendo a Timoteo. Probablemente era un anciano ya de años escribiendo a un joven, porque él lo veía como un hijo. A Timoteo no era su hijo de sangre, pero lo veía como un hijo. En otras palabras, esta carta es como un padre escribiendo a un hijo. No es como alguien tal vez como yo escribiéndote a ti, ¿no? Como, no soy tan tío, pero hay por ahí, ¿no? Como alguien mayor escribiendo a alguien más joven. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Verso 11 dice, de este Evangelio he sido designado heraldo, apóstol y maestro. De este Evangelio, de las buenas noticias de que Cristo vino y murió por este mundo, porque ama este mundo, porque Dios no está enojado con el mundo, sino Dios ama al mundo. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. De ese Evangelio, de las buenas noticias, el apóstol Pablo dice, yo he sido designado heraldo, apóstol y maestro. ¿Cuántos saben lo que es un heraldo? ¿Alguien aquí? ¿Heraldo? ¿Qué es un heraldo, Santiago? Levantaste tu mano, ¿no? Está plagiando ahí, ¿cómo no? ¿Qué es un heraldo? En otras palabras, un heraldo es como un mensajero. Un mensajero, un heraldo es, antes cuando un rey quería mandar un mensaje, no había WhatsApp, ¿no? No había como cartas, no había correo en ese tiempo. Cuando un rey quería mandar un mensaje, ¿qué es lo que hacía? Mandaba un mensajero. No había Rappi, no había nada, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Mandaba a una persona como un mensajero para llevar el mensaje hasta donde estaba la otra persona que quería dar el mensaje. En otras palabras, un heraldo era alguien que llevaba el mensaje del rey. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo he sido designado apóstol, maestro, pero también he sido designado un mensajero. Y de ese es el título de esta enseñanza, mensajero. Porque el servir no es una acción, el servir es un mensaje. El servir no es solo una acción, no es solo que yo hago algo, sino que doy un mensaje. Yo tengo una pregunta, ¿en algún momento alguien ha hecho una acción por ti que tocó tu corazón, que animó tu día, que hizo la diferencia en tu día? Tal vez te dio algo pequeño, pero hizo algo que cambió tu día. Un mensaje, unas palabras, un gesto, un abrazo, una sonrisa. El microbusero que no te cobró el pasaje. ¿Cuántos se alegran cuando vas a McDonald's y te dan 2 hamburguesas en vez de una? No sé si pasa, pero sí, que sería como, es solo una hamburguesa, pero es que va más allá de una acción. Es un mensaje. Y el servicio de lo que hacemos es más que una acción. Es más que hacer algo solamente. Es un mensaje. Porque realmente todos hemos sido llamados a ser mensajeros. Mira el que está a tu costado, dile, hola mensajero. O hola mensajera. Ahora, ¿por qué no le dices, hola predicador? Hola predicadora. Y tal vez tú, como, ¿por qué me dicen predicador? Predicador es el que está ahí siempre. Es que no todos hemos sido llamados a ser predicadores, pero todos hemos sido llamados a predicar. Y muchas veces la mejor forma de predicar es a través de una acción. Es a través de un detalle que hace la gran diferencia. Hace unos años en pandemia, ¿cuántos recuerdan? Fue difícil pandemia, ¿verdad? Cuando estuvimos encerrados. Cuando estuvimos en pandemia hace algunos años, yo estaba
um, estaba sirviendo también. Lo que hacía es, teníamos la camioneta de la iglesia, entonces yo iba manejando la camioneta de la iglesia porque como yo vivía solo, no tenía ese temor de contagiar a alguien. Entonces yo salía con la camioneta con todos los cuidados, pero salía con la camioneta, manejaba la camioneta y llevaba bolsas de víveres por todo lugar. Me iba hasta Puente Piedra, hasta San Juan del Urigancho, pero al fondo, me iba hasta la playa por Punta Negra, manejándola ahí la camioneta solo y llevando bolsas de víveres a familias que tenían necesidad. Ese era mi trabajo porque podía hacerlo y había necesidad en ese tiempo. Entonces ese era mi trabajo, manejar la camioneta de la iglesia. Iba ahí y dejaba una bolsa de víveres a la familia porque le podía hacer algo. Pero ahí es donde Dios tocó mi corazón en ese tiempo, porque yo sentía que era el Rappi de la iglesia. Así me sentía, yo soy el delivery de la iglesia. Yo solo manejo la camioneta y dejo una bolsa de víveres por aquí y una bolsa de víveres, a veces 50, 100, 200, 300 bolsas de víveres en la semana a familias. Y no era mío, era de todos nosotros, de la iglesia, bendiciendo a otras personas, otras familias. Pero ahí es donde Dios habló mi corazón, porque Dios me dijo: Willy, tú no eres el delivery. Tú eres un mensajero. Porque esos víveres que tú dejas se van a ir en una semana, en 2 semanas. Se van a acabar. Pero la acción, el mensaje que tú dejas de que esas personas son valiosas, de que Dios no se ha olvidado de ellas, de que aunque tal vez estén en necesidad, esta iglesia, la iglesia de Jesús, se acuerda de ellos. No, tú no eres solo el delivery. Tú eres un mensajero. Y en verdad eso tocó mi corazón, porque yo en algún momento sentí era solo una acción, solo dejar una bolsa de víveres. Pero cuando le decía, no simplemente dejaba la bolsa de víveres, sino le decía: mira, esto es de parte de Dios. Es poco, pero con mucho amor de parte de la iglesia. Había personas llorando porque me decían: ¿sabes qué? Tú piensas que es poco, pero el día de hoy yo estaba pensando, ¿qué voy a comer con mi familia? Porque no tenemos nada. Y justo la iglesia llegó con una bolsa de víveres. No es solo una acción cuando servimos, no es solo una acción, cuando servimos es un mensaje. Y nosotros hemos sido llamados a ser mensajeros. ¿Cuántos le gusta ser parte de historias? De historias, de buenas historias. Yo doy gracias a Dios porque el servicio también nos hace ser parte de una historia, de alguien que es parte de una buena historia. Cuando yo era niño, o no tan niño, cuando tenía como unos, tal vez como la edad de ustedes, tal vez como 14, o tal vez 13 o 15, no recuerdo bien, ya hace bastantes años. Pero cuando era la edad de ustedes, había un grupo en la iglesia que tenía no había en ese tiempo Get Up, no había ese tiempo reunión de adolescentes, pero había unos hermanos de la iglesia que hacían lo que llamamos o llamaban la hora feliz. Así se llamaba, la hora feliz. Entonces iban al barrio donde yo vivía y nos traían a todos mis amigos y a toda la mancha, nos traían a lo que antes era la iglesia, las oficinas por San Borja. Y lo que hacían hacían una reunión por nosotros, nos preparaban algo que comer, algunos sándwiches, algo de refresco, algunos dulces, nos preparaban algo. Cada domingo en la tarde los hermanos de la iglesia iban y nos traían a la iglesia, nos hablaban de Dios, nos hablaban de... Así es como yo conocí a Dios. Porque había hermanos en la iglesia que tomaban su día domingo y nos traían a la iglesia y nos hablaban acerca de Dios. Unos 28 años después todavía lo recuerdo. Todavía recuerdo a Elizabeth, todavía recuerdo a Clavel, todavía recuerdo a Oliver. 28 años atrás todavía los recuerdo, porque a esa edad, cuando yo tenía esa edad, marcaron mi historia, porque no simplemente era una acción, sino era un mensaje.
Me hicieron sentir amado, me hicieron sentir que yo le importaba a Dios, me hicieron sentir como que yo era importante. Y la verdad es que yo con mis amigos eran unas lacras. Porque yo no tanto, ¿no? Yo era tranquilo, yo siempre era miedoso, la verdad. Pero mis amigos eran bravos. Entraban a la casa y se subían al tercer piso y bajaban y se escondían y entraban al baño y dejaban los caños abiertos. Eran así. Pero estos hermanos cada domingo iban, los traían. Se portaban mal y eran difíciles, pero los amaban. Es que más que una acción, era un mensaje. Era un mensaje, y eso es lo que quiero, o estoy hablando acerca de lo que significa servir. Y todos aquí tenemos una oportunidad de ser mensajeros. Cuando damos una acción, cuando hacemos algo por alguien, no solo estamos haciendo una acción, sino estamos dando un mensaje. Y en Hechos 9, 17, es uno de esos capítulos en la Biblia donde habla acerca de la conversión de Pablo. ¿Recuerdan? Hablamos de Pablo, el que escribió 2 de Timoteo. Pues Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, se llamaba Saulo. Y él perseguía a los cristianos y él perseguía, porque él trataba de servir a Dios, pero estaba equivocado. Entonces él mataba a cristianos, él los encarcelaba y hacía cosas pensando que hacía lo correcto. Y ese era Saulo, pero hasta que Saulo tuvo un encuentro con Dios. Y cuando Dios lo encontró, pues dice que él estaba yendo a una ciudad que se llama Damasco. Estaba yendo en su caballo, estaba ahí por el caballo y dice que una luz lo encegueció y lo hizo caer del caballo. Y él cae del caballo y estaba ciego. Y eso está en Hechos 9. Si quieres lo lees después en casa. Por tiempo no podemos leerlo, pero ahí es donde Saulo dice quedó ciego y dice una voz le hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres tú? ¿A quién yo persigo? Yo soy Jesús y duro te es dar golpes. Duro te es dar golpes. Y ahí es donde Saulo tuvo un encuentro con Dios. Jesús hablando a su corazón y él tuvo un encuentro con Dios. Pero después de esto, como quedó ciego, lo llevaron a una casa. Y en esta casa es justamente lo que vamos a leer a continuación. Dios dice que habla a un hombre que se llama Ananías. Y le dice: Ananías, yo te encomiendo para que vayas a orar por Saulo. Él está ciego en una casa, entonces él va a recobrar la vista, pero tú vas a ir, vas a orar por él y él va a ver otra vez. ¿Y qué hizo Ananías? Ananías era cristiano. ¿Y qué dijo? Dijo: no, Señor, si es Saulo, el Saulo que yo conozco, ese Saulo es aquel que persigue a los cristianos y los mata. Y Dios, si no te has dado cuenta, yo soy cristiano y me pides que vaya a ore por Saulo. Pero Dios le dice: no, ese ahora va a ser mi instrumento. Este hombre que antes era Saulo, ahora será Pablo. Y yo te encomiendo que vayas y ores por Saulo. El verso 17 de Hechos 9 dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías fue, oró por Saulo, Saulo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y el que antes era Saulo llegó a ser Pablo, el apóstol, el que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, el que fue el apóstol a los gentiles, predicó el evangelio en muchas ciudades y lugares. Por Pablo, por este hombre, es que mucho el evangelio llegó a muchas personas en el mundo entero. Y aún el día de hoy, 2000 años atrás, seguimos hablando de este Pablo. Pero había un Ananías
un cristiano que nadie más sabe qué hizo, qué fue. Es la única parte donde se menciona a este Ananías en la Biblia. Pero ¿sabes qué? Ananías tiene el privilegio y tendrá el privilegio de que quedó en la historia de Pablo. Cuando servimos, somos parte de una historia. El privilegio de ser parte de la historia de alguien. Alguien me ayudó. Alguien Dios usó para tocar mi vida. Alguien cambió mi día. Alguien me mostró a Dios. Su sonrisa cambió mi sábado. Su acción hizo la gran diferencia. Dios con su amor fue a través de alguien, porque Dios sigue usando personas como tú y como yo. Así como usó a Ananías, también nos sigue usando a nosotros el día de hoy. Y tengo una pregunta. ¿En verdad Dios necesitaba a Ananías? ¿O Dios podía simplemente sanar y dar la vista a Saulo? En verdad Dios no necesitaba a Ananías, pero Dios le dio el privilegio a Ananías de ser parte de la historia de Saulo, de Pablo. Cuando Dios nos permite servir, nos hace parte de una historia. Y tú no eres demasiado joven para ser parte de historias.